continuación vamos a dar inicio a la conferencia denominada el 7º Pleno Casatorio Civil, Propiedad no inscrita versus embargo inscrito. Vamos a dar la bienvenida a nuestras autoridades que se encuentran en la mesa de honor, al doctor Héctor Enrique Lama More, además del doctor Ford Minamaco Córdoba y la doctora Carmen López Vázquez. A continuación vamos a dar paso a la primera disertación a cargo del doctor Héctor Enrique Lama More, juez supremo de la Sala Constitucional Permanente de la Corte Suprema de la República, quien además es docente de Derecho Real de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien lo recibimos con fuertes aplausos. transfiere la propiedad o dispone de ella. Y quien
prevalece el derecho a quedar restituido. Reglas del registro que toman como referencia básicamente la buena fe del adquiriente. Se entiende que el que adquiere el derecho de quien aparece en el registro con facultad para transferirlo mantiene ese derecho siempre que sea conducido de buena fe. Es decir, siempre que haya desconocido que quien aparecía transferiendo ese derecho ya no lo tenía. Muy bien. Esta exigencia registral ha provocado que muchas personas que no tuvieron el cuidado, o no tuvieron la diligencia, o no pudieron hacerlo finalmente por alguna razón, inscribir su derecho, eventualmente puedan perder. Y paradójicamente resulta que quien estando en el registro, que ya no es propietario, ya no es titular de ese derecho, no está en condiciones técnicas para transferir, sin embargo esa transferencia o ese derecho conferido, pese a que no tenía ese poder, esa facultad, el ordenamiento, esa transferencia o ese derecho conferido es eficaz. Ese principio que dice nadie puede poner lo que no tiene, se ve, digamos, encapsulado y resulta que en nuestro valor registral es posible que alguien que no tiene un derecho pueda transferirlo eficazmente, siempre que el que lo adquiera de buena fe, en virtud de la autorización del registro. Con ese modelo registral es fácil entonces ver la vulnerabilidad del derecho de propiedad de quien no se encuentra en el registro. El legislador, consciente de este hecho, estableció que en el caso de que una persona sea propietaria de un bien y que el derecho de propiedad de esta persona no se encuentre en el registro, sea protegido si es que ese bien es afectado de un embargo por una deuda ajena a la suya. Y señala en este caso el segundo párrafo del artículo 2022. Jan Billo expone en su exposición de motivos, para la redundancia, del Código Civil, el ejemplo que justifica la presencia del segundo párrafo del 2022. Es decir, ¿qué tuvo en la mente el legislador para introducir el texto del segundo párrafo del artículo 2022? ¿En qué estaba pensando, mejor dicho, el legislador cuando se consignó el segundo párrafo del artículo 22 y en general el artículo 2022 del Código Civil? Estaba pensando precisamente en el caso de la tercería de propiedad. Y así lo pone. Si ustedes revisan en la exposición de motivos, la justificación de ese segundo párrafo dice: si A embarga B un bien que pertenece a C, pero que en el registro aparece el nombre de B, entonces C puede interponer que ese bien. Y la propiedad de C, que no está en el registro, debe ser amparada. Siempre que la propiedad haya sido adquirida antes del pago. Ese es el ejemplo. O sea, el legislador quiso dar una solución al problema de los embargos trabados sobre los bienes que en el registro aparecen a nombre del deudor cuando ya no pertenecen al deudor, sino que pertenecen a otra persona. Y esta otra persona no tiene escrito su derecho, obviamente, porque si tuviera escrito el derecho, no fuera posible el embargo, ¿no es cierto? El supuesto es precisamente que la propiedad no se encuentre escrita. Bueno, y el tema fue pacífico. Hubieron en la década de los primeros años del 2000, a fines de los 99, de los 90, los
Corte Suprema muy puntuales en las que se pronunciaron protegiendo el embargo bajo el argumento de la seguridad jurídica, ¿no? Y en la crítica al propietario negligente que no estudió su derecho y que el acreedor embargante no puede ser perjudicado si es que embargó de buena fe respecto de un bien que en el registro aparecía como su deudor, a nombre de su deudor. El problema es que precisamente la situación de este deudor, perdón, de este tercero, de este propietario con derecho no inscrito, tenía un espacio jurisprudencial, un escenario jurisprudencial favorable. Pero conforme han ido transcurriendo los años, ya en los últimos años, 2 o 3 últimos años, ya la Corte Suprema estuvo prácticamente dividida en los pronunciamientos. Una sala civil de la Corte Suprema emitió pronunciamientos declarando infundadas las demandas de tercería de propiedad y otra sala declarando fundada la demanda de tercería de propiedad. Y esto de manera simultánea. Porque, como decíamos, hasta 10 años atrás, los pronunciamientos de este tipo eran esporádicos. O sea, ganaba el embargante en pronunciamientos puntuales. La tendencia mayoritaria de la jurisprudencia es que el derecho de propiedad prevalecía sobre el embargo del acreedor. Bueno, esto se vio reflejado no solamente en la tendencia jurisprudencial de la Corte Suprema, sino que hubieron hasta 2 plenos jurisdiccionales nacionales que abordaron el tema y establecieron en 2 oportunidades que en las tercerías de propiedad, en virtud del segundo párrafo del artículo 2022, prevalece la propiedad sobre el embargo. Este es el escenario, digamos, esta es la problemática. ¿Se justifica el séptimo pleno? ¿Valió la pena el séptimo pleno? Creo que sí. Precisamente porque una de las funciones de la Corte Suprema en materia de casación es la unificación de la jurisprudencia. ¿Era necesario? Sí era necesario, porque como le decía, había pronunciamientos en paralelo. No es que un año la Corte Suprema hizo una cosa y al siguiente año la otra le decían una cosa parecida. No. Sucedió que en paralelo había pronunciamientos contradictorios. Entonces, ese hecho genera incertidumbre. Y eso, en mi opinión, justificó y justifica plenamente este séptimo pleno casatorio. Ahora bien, ¿cuál es en el fondo el debate? ¿Por qué razón el legislador escogió esta opción? Claro, podríamos argumentar que el legislador, cuando dicta la ley, se desprende de su creación y la ley evoluciona sola. No tiene por qué el operador jurídico, llámese abogado o juez, tener que permanentemente estar anclado en lo que el legislador tuvo en su mente, porque la ley tiene su vida propia, en razón de que se aplica históricamente a casos diversos. Digamos, pudo el legislador tener una idea y el transcurso de su aplicación de esa norma a lo largo del tiempo, la vía misma, los propios operadores, sean los abogados, jueces, fiscales, etc., le dan un contenido distinto al que originalmente tenía el legislador. Porque finalmente es una manera de ver la ley lo que el legislador pensó. Pero podría, obviamente, el legislador
según el momento histórico, ¿no? Sin duda. Yo me pregunto si eso sucedió en nuestro país, si la ley evolucionó de tal manera que su aplicación en el tiempo hizo que mutara su contenido originario que tuvo el legislador en su mente y llegado el momento tenga otro contenido diferente y que ese contenido diferente se justifique de modo válido dadas las circunstancias históricas de desarrollo social, económico del país y de esa manera apartarnos de lo que en su momento justificó el nacimiento de esta disposición legal. ¿Qué dijo o qué tiene el artículo 22 y por qué razón resulta ser una norma perfectamente aplicable? El Pleno Casatorio, el séptimo Pleno, ha establecido que de todo el ordenamiento jurídico o de todas las disposiciones legales que tiene el Código Civil, la norma, la premisa mayor que resuelve este conflicto es el artículo 22, segundo párrafo. Está diciendo en otras palabras que el enfoque que tuvo el legislador el año 84 está vigente. Que el ejemplo que puso el legislador en la exposición de motivos respecto a la que sería y quién debería ganar está vigente. Veamos, el artículo 2022, como decíamos hace un momento, todos ustedes conocen, tiene dos párrafos. El primer párrafo, comentábamos hace unos minutos, establece que si hay derechos reales en oposición, prevalece el que se escribió primero. Mejor dicho, si hay una persona que tiene un derecho real sobre un bien y hay otra que tiene similar derecho real sobre el mismo bien, va a prevalecer el que se escribió primero. ¿Qué regla aplica? La regla del registro. El segundo párrafo dice, si son derechos de diferente naturaleza, entonces se aplica la regla del derecho común. Y ahí viene el problema. Primero, derechos de diferente naturaleza. Segundo problema, disposición del derecho común. Pareciera que instauraran incógnitas infranqueables. Y en estas dos expresiones se encuentra el fundamento para decir que la solución ahí es una discusión incierta y desconocida y que en consecuencia esa no es la solución y lo seguro es guarecerse en el registro. Pero no es así, porque primero, derechos de diferente naturaleza, en realidad lo que el legislador estaba pensando cuando dice derechos de diferente naturaleza son los derechos que el derecho patrimonial regula. Y el derecho patrimonial tiene dos supuestos de derechos componentes, los derechos reales y los derechos patrimoniales. ¿Qué tipo de derechos son los que está regulando el artículo 2022? ¿Son derechos acaso fundamentales? ¿Son derechos fundamentales? ¿Son derechos de familia? No, son derechos patrimoniales. ¿Y cuáles son los derechos que componen el derecho patrimonial? La doctrina ha reconocido, y creo que en esto no hay discusión, que los derechos patrimoniales están compuestos por los derechos reales y los derechos obligacionales. Los derechos reales y derechos obligacionales están distinguidos. No es incierto, porque el libro quinto del Código Civil regula los derechos reales. Y el libro sexto y séptimo, los obligacionales y los contratos. Entonces, no es que haya una incertidumbre, no es que todos son derechos obligacionales o que todos son derechos reales, no. El legislador, en nuestro país por lo menos, ha diferenciado entre derechos reales y derechos obligacionales, o también llamados derechos personales, persona a persona, o también llamados derechos de crédito. ¿Cierto? Luego analizaremos esta distinción, pero por ahora iremos a
haciendo una interpretación sistemática y coherente del derecho civil, y específicamente la norma positiva del Código Civil, que cuando en 2022 segundo párrafo dice derechos de diferente naturaleza, no está hablando de los derechos fundamentales, no está hablando de los derechos sucesorios, no está hablando de los derechos de familia, está hablando en general de los derechos reales y los derechos personales, porque son los derechos patrimoniales. Solo de contenido económico, ¿no es cierto? Ahora bien, si hablamos de derechos reales y derechos obligacionales, esto no lleva necesariamente a tener que distinguir su contenido. ¿Qué cosa es un derecho real? Claro, en la doctrina hay diferentes posturas sobre el derecho real. La teoría clásica del derecho real es la famosa teoría autosuficiente del derecho real, que dice que el derecho real es el poder jurídico que el sistema le confiere a una persona respecto de bienes, respecto de cosas. Ojo, nuestro Código Civil regula los derechos reales sobre cosas. Cuando hablo de cosas, me refiero a bienes corpóreos, a bienes que son detectados por nuestros sentidos. No estamos hablando de bienes incorpóreos o de creaciones del espíritu, como son derechos marcas, como son los derechos sobre derechos, que se supone deben regularse por una norma especial. El Código Civil regula los derechos reales sobre cosas, sobre bienes corpóreos. Esto no es novedad. Todos los derechos civiles conocidos, salvo algunos seguramente que regulan alguna parte especial, regulan derechos sobre cosas. El Código Civil alemán dice, en la parte de lo que nosotros llamamos derechos reales, ellos le llaman derechos sobre cosas. Muy bien, el derecho sobre bienes, el derecho real, que recae según el Código Civil sobre cosas, se ejerce entre el titular y el bien, poderes jurídicos que la persona tiene sobre el bien. Esta es la teoría clásica, teoría que sostiene que para que el interés del propietario se haga realidad, no necesita que alguien tenga alguna conducta. Es suficiente que él ejerza ese poder jurídico sobre el bien. Nadie está sujeto, o el titular no se encuentra sujeto a que esta otra persona adopte determinada conducta. Claro, hay los famosos derechos reales en fasciendo, conocidos en el derecho español, que por excepción, en algunos casos, se requiere de la conducta de otra persona, como es el caso de las garantías reales, que para su realización requiere del cumplimiento de un contrato, de un crédito, porque la garantía real de hipoteca, por ejemplo, se va a hacer realidad siempre que se produzca un acontecimiento extraño a ese derecho real, que es precisamente el contrato, toda vez que el derecho real garantiza un contrato y el derecho real de garantía es accesorio y el contrato es principal. Esa es una excepción a esa regla general. O también se dice que hay otra excepción en el caso del derecho de servidumbre. En el derecho de servidumbre, obviamente, el predio sirviente, el titular del predio dominante, que es el que ejerce el derecho real de servidumbre, solo podrá ejercer el derecho de servidumbre siempre que el propietario del predio sirviente no entorpezca, es decir, permita. Su conducta va a ser de abstención. En consecuencia, sí se requiere específica conducta determinada en relación al propietario del predio sirviente, porque si el propietario del predio sirviente hace algo entorpeciendo la labor o digamos la actividad, el ejercicio del derecho del predio dominante, entonces el derecho del predio dominante se ve afectado. Salvo esos supuestos que por excepción excluyen a la tesis clásica del derecho real, en principio este sería lo suficiente. Ha sido criticada esta tesis porque obviamente el derecho supone relación.
la vida del derecho es la relación jurídica. En otras palabras, no hay derecho sino de dos personas, por lo menos. Si me digan ustedes, habría necesidad de decir que alguien es propietario si él está solo en el mundo. Finalmente el derecho de propiedad lo hace valer frente a otro. ¿Qué sentido tiene que yo considere ser propietario de un inmueble o de un mueble si estoy solo? No tiene sentido. Tampoco tendría sentido que existan reglas jurídicas, reglas del derecho. La regla del derecho supone comunidad, personas, conjunto de personas y supone relación. Entonces no puede haber un derecho sin relación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que alguien sea titular de un derecho él solo? Y entonces aparece la tesis obligacionista del derecho real, que refiere al famoso sujeto pasivo indeterminado. En otras palabras, yo soy titular del derecho real, en consecuencia ejerzo mis poderes jurídicos conferidos por ordenamiento sobre este bien. Pero todos ustedes y todo el mundo, el resto de la humanidad, tienen un deber de extensión para que no entorpezcan el ejercicio de mi derecho. Entonces, todos ustedes son sujetos pasivos y yo soy el sujeto activo. Entonces, hay una relación jurídica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Y cuál es su obligación? La obligación de ustedes es un deber de abstención. Y el deber de abstención de ustedes es que ustedes no tienen que meterse en la relación que existe entre el titular y el bien. Esa es una tesis. La tesis obligacionista del sujeto pasivo universal. Ya por supuesto otra tesis mucho más radical, que el derecho real no existe, que es un derecho obligacional. Porque el derecho real se vuelve patológico cuando alguien lo entorpece. Es decir, si yo ejerzo poderes jurídicos sobre esta carpeta, sobre esta mesa, y ahí no tengo nada, hasta que uno de ustedes pretenda llevarse la carpeta, o pretende pedir el uso que yo tenga sobre el bien. Y en ese momento se produce la relación y en ese momento aparece mi derecho. Entonces hay relación obligacional, del que entorpece con el que ejerce. Como se darán cuenta, es variada concepciones que sobre el derecho real se pueden dar. Pero de todas estas, el común denominador es que el titular del derecho real ejerce poderes jurídicos sobre cosas. Si es propiedad, ejerce el poder jurídico de usar, disfrutar, disponer o reivindicar el bien. En realidad, usar y disfrutar, que son los derechos de gozo. Si tú usas y gozas un bien, ejerces un derecho real sobre el bien. Si además puedes disponer y puedes reivindicarlo, eres propietario. Es decir, tú puedes hacer con el bien lo que te plazca. Ese es el hecho. ¿Y en qué se diferencia el derecho de crédito, que se regula en otro libro del código, de la relación de dos sujetos? Ahí sí. En la relación obligacional, entre dos, sujeto activo y sujeto pasivo. Uno de ellos tiene un derecho a su favor y el otro tiene una obligación específica. Y el derecho o el interés del sujeto activo solo se ve a realidad siempre que el otro adopte una conducta correlativa a ese derecho. Porque si el otro